En el corazón pericardio, donde encontramos el líquido pericárdico. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a ver que van a existir diferentes alteraciones que vamos a aprender a clasificar gracias a una tabla que es conocida como los criterios de Leib. ¿Alguna vez escucharon de los criterios de Leib? ¿No? Es algo que se va a utilizar en este año, al año también. Los que lleven semiología con el doctor Terraza van a aprender bien todo lo que se pide para este tipo de temas y la interpretación de los mismos resultados. Van a disculpar si estoy un poco letárgico ya, es que no dormí nada. Tenía parcial a las 8, pero más bien se salvó. Bien, bien, ¿no? Metan neuro con el doctor Ocinar. Ya. Bueno, para empezar vamos a describir qué son las cavidades virtuales. ¿Alguien sabe qué es una cavidad virtual? ¿Alguna vez escuchó ese término? En palabras simples lo vamos a definir como aquella cavidad que anatómicamente no está presente. Es decir, la cavidad misma no es que ustedes diseccionen y la encuentren como tal, sino que esta cavidad va a adquirir forma y tamaño cuando se llene de líquido. Muchas veces estas cavidades contienen cierta cantidad de líquido en menor cantidad, pero por ciertas patologías va a aumentar dicho volumen y es ahí donde nos va a interesar porque ya va a presentar clínica. Entre las cavidades virtuales tenemos la cavidad pleural. ¿Qué son las pleuras, chicos? Membranas serosas. Son membranas que recubren, ¿qué órgano? Los pulmones. Tenemos dos tipos de pleuras, la pleura parietal y la pleura visceral. Y entre esas dos pleuras, ¿qué se encuentran? El espacio pleural, ¿ya? Y en el espacio pleural es donde vamos a encontrar el líquido pleural, el cual nos va a servir de diagnóstico muchas veces para algunas patologías pulmonares o metabólicas, ¿ya? También tenemos la cavidad pericárdica, donde se encuentra el líquido pericárdico, y la cavidad peritoneal. ¿Qué son los líquidos de función? Los líquidos de función son líquidos serosos que van a ser ultrafiltrados plasmáticos, los cuales se van a encontrar en cavidades cerradas, ¿ya? Las anteriores ya mencionadas. Y estos van a ser regulados por diferentes tipos de presiones. ¿Ya llevaron las fuerzas de Starling en fisiología? ¿Sí? Bueno, ahora va a cobrar sentido todo y van a ver cómo es el resultado de una alteración de dicha fuerza. Su acumulación patológica se va a denominar derrame, ¿ya? Si es en el espacio pleural o en la cavidad pleural, derrame pleural. Si es en el pericardio, derrame pericárdico. Y en el peritoneo lo mismo, ¿ya? Y es aquí la importancia de los análisis que vamos a realizar para determinar si ese derrame es un exudado o es un trasudado. Van a ver que uno de otro se diferencia mucho y van a tener diferentes tipos de causa o etiología. El líquido pleural puede alterarse en infecciones como empiema o derrame pleural infeccioso. Un derrame pleural puede ser una complicación muchas veces de un proceso de tuberculosis, un proceso de neumonía, que este ya se conoce como derrame paraneumónico, el cual es una complicación. El líquido pericárdico, su infección es poco frecuente, pero grave, ¿ya, chicos? Recordemos que hay bacterias que nos producen pericarditis, ¿ya? Y el líquido ascítico se altera principalmente en la peritonitis bacteriana. ¿Cuál es el principal agente etiológico que me produce peritonitis? Es un bacilo gram negativo anaerobio. Frágil. ¿Cuál? El bacteroide frágil. Bacteroides fragilis. ¿Ya? Productor por excelencia de peritonitis. Y es aquí donde les mencionaba, ¿no?, que cobra sentido esa teoría de las fuerzas de Starling. Recordemos que la fuerza de Starling nos describe 4 tipos de fuerzas. Una presión hidrostática capilar, una presión coloidosmótica u oncótica capilar y una presión intersticial o
una presión intersticial y una presión coloidosmótica de líquido intersticial. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con estas fuerzas? La vamos a ver más adelante. ¿Ya? Estos líquidos van a ser derivados del plasma y su formación es similar a la del líquido extracelular en cualquier parte del organismo. ¿Ya? ¿Alguien sabe qué es el edema? ¿Cuál es el concepto de edema? Extravasación Ya. de líquido. Extravasación de líquido en el espacio intersticial. Y el edema puede darse por muchos motivos, ¿ya? Muchas razones. ¿Será que un síndrome nefrótico me puede producir edema? Puede producirme edema. O la proteinuria. Diferentes patologías cardíacas también me pueden producir edema, ¿ya? Y estos que ustedes ven aquí, chicos, en la imagen, ¿saben cómo se llama? Fobia. Y eso se conoce como signo de Godet positivo, ¿ya? Fobia quiere decir cuando el paciente se encuentra edematizado y nosotros aplicamos presión sobre dicho miembro durante un periodo de tiempo, levantamos el dedo y queda la marca. Si queda la marca decimos que es signo de Godet positivo y se van a dar cuenta que las mayorías de procesos edemáticos que son blandos o que hay fobia positiva son de carácter metabólico y muchas veces renal, ¿ya? Sin embargo, los edemas secundarios a patologías cardíacas van a ser edemas rudos. Y es lo que les mencionaba anteriormente, ¿no, chicos? El espacio pleural es aquel que se encuentra entre las dos pleuras. Y miren qué pasa de interesante en esta imagen. ¿Cómo está el pulmón derecho? Está normal, el derecho. Recuerden que el derecho toda la vida va a ser de este lado aquí en adelante. ¿Y el izquierdo qué pasa? Está atrofiado. Ya está como comprimido, ¿no, chicos? ¿Y esto por qué se da? Porque líquido ha ocupado el espacio pleural y ha obligado que nuestro pulmón se repliegue, ¿ya? Se comprime. ¿Y será que esto va a ser sano? Nada, chicos, no es nada sano. Valores de referencias normales de los líquidos de función. Ya esto he visto que la doctora este año recién lo agregó, porque nunca lo sabía poner en su guía. ¿Ya? Es importante que lo sepan, sí, porque la doctora puede poner un caso clínico y les puede preguntar los diferentes valores. ¿Ya? Pero para no perder el tiempo y no aburrirlo, ya ustedes pueden estudiarlos en su casa. No es así. Porque de qué sirve que yo se lo lea si va a ser lo mismo. ¿No ven? ¿Ya? Yo lo que quiero a lo que quiero llegar en esta clase es a que ustedes aprendan a diferenciar un exudado de un trasudado y que puedan diagnosticar un derrame pleural en una radiografía. Asimismo hay un proceso para la extracción del líquido pleural. ¿Cómo se llama ese proceso? Toracocentesis. ¿Ya? Si gustan podemos explicarlo cómo se realiza. Debido a las prácticas de SEME yo he tenido la oportunidad de presenciar cómo realizan una toracocentesis, chicos, y es un procedimiento muy interesante. ¿Ya? Los patrones infecciosos, ya sabemos, ¿no? En patologías bacterianas, o infecciones bacterianas, perdón, va a haber predominio celular polimorfonuclear. Mientras que en un proceso tuberculoso, que ya tiende a ser más crónico, o un proceso fúngico, va a haber el predominio mononuclear o linfocitario. Eso es lo más interesante de acá. Y algunas pruebas que pueden pedir. ¿Ya? Eso lo van a estudiar, chicos, para su examen. Si es que la doctora pregunta, porque yo no le voy a preguntar. Porque esto lo vamos a ver más adelante cuando avancemos tuberculosis. ¿Cuáles son las pruebas que vamos a pedir? Por ejemplo, una vaciloscopía seriada. En el caso de que no tengamos tiempo, ya pedimos una prueba molecular, como es el GeneXpert. Y eso va a cobrar más sentido cuando avancemos el tema que toque en su momento. ¿Ya? Clasificación de los líquidos serosos. Clásicamente se clasifican según el contenido proteico. Vamos a ver cómo se produce cada uno y por qué está elevado o disminuido cada elemento de dicho líquido. Los trasudados van a ser líquidos no inflamatorios. Recuerden, chicos, trasudados líquidos no inflamatorios que se originan por alteración de algunos factores. ¿Recuerdan las leyes de Starling? ¿Sí? Pues
estos van a ser secundarios a la alteración de esas leyes. Muchas veces va a ser por aumento de la presión hidrostática capilar, ¿ya? O disminución de la presión oncótica capilar, que lo vamos a explicar gráficamente. Lo que tienen que saber de aquí van a ser las causas, chicos. Imaginemos que este es el vaso. Este es el vaso, este es el intersticio, ¿ya? Este es un vaso sanguíneo. ¿Cómo se llama la fuerza o la presión que ejerce fuerza hacia el exterior del vaso? Hidrostática. Presión hidrostática capilar, porque estamos haciendo referencia al vaso sanguíneo o el vaso capilar. ¿Cómo se llama esa presión que va a contrarrestar esta otra? Oncótica. O coloidal. Presión oncótica capilar o coloidosmótica capilar. Sin embargo, van a existir presiones externas que van a estar en el intersticio. Una de ellas va a ser la presión hidrostática intersticial o presión intersticial, que en los libros la definen como con un valor igual a 0. ¿Ya? Y tenemos otro tipo de presión que va a ser la presión coloidosmótica. Presión coloidosmótica intersticial o oncótica intersticial. ¿Ya? Recordemos que estas de acá se encargan de mantener la homeostasis, el equilibrio, ¿no? Una impide que otra gane para mantener el equilibrio y así evitar que el líquido salga o que entre. ¿Ya? Esa es la finalidad de esas leyes o de esas presiones. Pero ¿qué pasa si esta de acá se ve alterada? Recuerden que esta de acá, su finalidad era frenar a esta de aquí, a la presión hidrostática capilar. ¿Qué pasa si esta de acá se reduce? Pues esta le va a ganar y el contenido va a tender a salir hacia afuera. Lo mismo, por más que esta no disminuya, pero si esta aumenta, tiende a salir el contenido. ¿Ya? Trasudado, relaciónenlo con alteraciones de esta fuerza y más que todo con ciertas patologías que van a ser de tipo metabólica, como la insuficiencia cardíaca en un 75%, la cirrosis hepática en un 15%, aumento de la presión venosa pulmonar y la hipoproteinemia. ¿Ya? La hipoproteinemia. Mientras que los exudados netamente lo vamos a asociar con procesos inflamatorios e infecciosos. ¿Ya? Recuerden que una infección siempre va a llevar a una inflamación y es aquí ya donde podemos hablar de ciertas patologías como la neumonía, procesos crónicos celulares como el cáncer y algunos procesos de embolismo pulmonar. ¿Ya? Para su examen práctico, lo que la doctora pregunta son las causas. ¿Ya? Causa de un trasudado, insuficiencia cardíaca en un 75%, cirrosis hepática en un 15%, ¿qué más? Aumento de la presión venosa y la hipoproteinemia. Causas de un exudado, ¿a qué bueno, antes de seguir, ¿con qué relacionamos un exudado? Con un proceso inflamatorio, ¿ya? Que va a ser secundario a un proceso infeccioso, ¿ya? ¿Será que el cáncer es un proceso inflamatorio? Sí, es un proceso inflamatorio crónico, ¿ya? Donde se va a ver alterada la estructura celular y van a sufrir diferentes tipos de mutaciones. El embolismo pulmonar también es un proceso inflamatorio, no es infeccioso, ¿ya? Pero relaciónenlo con inflamatorio y esto de acá con alteraciones de las diferentes fuerzas o factores de reabsorción. ¿Quedó clara esa parte, chicos? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda de esto? ¿No? Con que ustedes sepan cuáles son las causas, más que suficiente. ¿Ya? ¿Esto por qué, chicos? Porque vamos a ver que en el examen que se va a realizar más adelante, que es el del líquido pleural, que es el que se aplica principalmente para los criterios de Lyme, vamos a evaluar células, pH, glucosa, proteínas y las bacterias, ¿ya? Y si hay bacterias positivas, esto va a indicar un proceso infeccioso, ¿ya? Y eso más o menos ¿a qué nos orienta? Hacia un exudado. Pero si su paciente tiene un antecedente de insuficiencia cardíaca, es un alcohólico crónico, por lo tanto puede tener la posibilidad de
de que sufra de cirrosis hepática, eso nos conduce hacia un Trasudado. trasudado. ¿Ya? ¿Ahora sí lo relacionaron, chicos? ¿Sí? Perfecto. Y es como decía, ¿no, chicos? El proceso del trasudado se va a dar principalmente por alteración de esa fuerza. Se alteran esas fuerzas y va a aumentar la permeabilidad vascular. Y si aumenta la permeabilidad vascular, por ende, todo el contenido va a tender a salir al intersticio. Es por eso que las proteínas, ¿cómo van a estar en un trasudado? Disminuidas. En un trasudado van a estar disminuidas. ¿Cómo va a estar la LDH? Disminuida también, porque relaciónenlo con que todo se salió y se quedó poco adentro. ¿Ya? ¿Cómo va a estar la glucosa? Puede estar normal, pero lo que nos interesa de los valores de glucosa y proteína es en el exudado. ¿Ya, chicos? ¿Cómo van a estar las proteínas en el exudado? Elevada, por proceso inflamatorio, altera la permeabilidad como tal, la glucosa va a estar disminuida. Porque recordemos que también puede haber la presencia de bacterias. ¿Y las bacterias de qué se alimentan? De glucosa. Por ende van a tender a disminuir los niveles de glucosa. Mientras que la LDH va a estar elevada, ¿ya? La LDH se va a elevar principalmente en procesos inflamatorios, procesos donde hay lesión tisular, ¿ya? En esos casos. Los líquidos de expulsión van a tener diferentes procesamientos de muestra. Esto vi que la doctora recién lo agregó este año. Ya se centrifuga, se hace el examen directo, o un examen fresco, una tinción de Jensen, tinción de Gram, tinción de Jensen y la tinta china. Mientras que también se puede realizar un cultivo en agar sangre, agar chocolate, agar matoque y todos los agares que ustedes quieran. ¿Ya? Y posteriormente se incuba en el equipo. Ya mencionamos, ¿no, chicos?, que dentro de la cavidad pleural había líquido pleural. ¿Y alguien sabe cuál es la cantidad fisiológica o normal de líquido pleural? Está en la diapo, chicos. Y ahí está en blanco todavía para que me respondan. Bien. Ya sabía. Buenísimo. El líquido pleural puede ir desde los 1 hasta los 10 ml. ¿Ya? Eso es en el ámbito normal o fisiológico. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Van a haber diferentes anormalidades que van a hacer que este líquido aumente. Y a la acumulación de líquido en el espacio pleural, que va a ser mayor a 100 ml, lo vamos a denominar derrame pleural. ¿Ya? El derrame pleural se define como la acumulación patológica de líquido en el espacio pleural y es el resultado de un desequilibrio entre la formación y resorción de ese líquido. ¿Ya? Relaciónalo. Líquido pleural mayor a 100 ml, derrame pleural. Los síntomas van a variar o pueden estar presentes en la mayoría de los pacientes. Los que vamos a observar principalmente pueden ser tos, dolor intenso en el pecho, ¿ya? O dificultad para respirar y la trepopnea. O sea, ¿alguien sabe qué es trepopnea? ¿No? A ver, me voy a acordar qué es trepopnea. Trepopnea se define como disnea contralateral al sitio de la lesión. ¿Cómo se explica eso, chicos? El paciente va a estar echado en posición de cúbito lateral. Y recordemos que los pulmones están dispuestos así, ¿no, chicos? Así. Disnea contralateral al sitio de la lesión. Imaginémonos que nuestro paciente tiene un derrame pleural en esta zona, en este pulmón, perdón, en esta cavidad. Por lo tanto, el líquido, por la simple gravedad, va a tender a ir hacia abajo y va a comprimir mi otro pulmón, ¿ya? Y es ahí donde el paciente, al echarse del lado contralateral, porque miren, está echado del lado sano, ¿no ven? Y aquí está el lado afectado. Al echarse del lado sano, va a sentir esa sensación de dificultad respiratoria, ya que es la disnea. ¿Y eso por qué se debe? Porque el pulmón afectado está sobre el pulmón sano, ya lo está comprimiendo, está evitando que este de acá se expanda de manera normal.
¿Ya? Eso es trepopnea. Disnea contralateral al sitio de la lesión. ¿Ya? ¿Quedó claro que es trepopnea, chicos? ¿Y cómo va a sentir alivio mi paciente? Pues echándolo del otro lado. Vamos a hacer otro dibujito todo. Supongamos que ya le dijimos al paciente, por favor cámbiese de posición. Y en este caso, el pulmón afectado ya quedó en la parte inferior. ¿Ya? Y es ahí donde el paciente ya siente el alivio, porque este pulmón ya no va a estar sobre este otro y este va a poder expandirse de manera normal. ¿Ya? Muchas veces en estos pacientes el tratamiento momentáneo puede ser el cambio de posición. ¿Ya? ¿Ya saben qué es trepopnea, chicos? ¿Sí? Perfecto. La mayoría de las veces se produce por enfermedad pleural o pulmonar, pero también puede ser una manifestación frecuente de enfermedades sistémicas. ¿Ya? Creo que yo estoy más nervioso que ustedes. ¿Ya? Miren, en un pulmón sano existe líquido pleural, ¿no, chicos? Pero es en muy baja cantidad. Sin embargo, aquí en el derrame pleural ya está aumentado. Y en los casos, y van a ver algunos casos de pacientes que no solo van a presentar 200 ml o 100 ml como dice la teoría, pueden presentar 1 litro, 1,5 litros de líquido dentro de la cavidad pleural. ¿Ya? ¿Y cómo creen que va a estar ese pulmón chiquitinho? ¿Ya? Y ahí es donde vamos a clasificar los derrames pleurales de acuerdo a diferentes grados. Miren cómo se ve la radiografía, chicos. ¿Notan algo interesante ahí? ¿Sí? Vamos distinguiendo, ¿ya? ¿Qué pulmón es? Derecho. Derecho. ¿Y este de acá? Izquierdo. Izquierdo. Necesito esto de acá. Ya. Aquí podemos observar lo poco que nos queda de la silueta cardíaca, que es el corazón. Ya, esta manchita negra que ven aquí es el estómago, lo que se conoce como bulla gástrica en una radiografía. Recordemos que las personas al momento de comer consumen aire, ¿no, chicos? ¿No es así, chicos? Perdón. Consumen aire, ese aire se va a acumular en el... ¿Dónde? En el fundus gástrico, y que es la parte superior del estómago, y es lo que se va a poder observar en una imagen de coloración radiolúcida, ¿ya? Esta manchita negra. Aquí está el reborde o el borde hepático, y en la radiografía vamos a distinguir diferentes ángulos. Primero lo vamos a hacer en este lado sano. Este ángulo de acá se va a conocer como el ángulo costofrénico o costodiafragmático. Ambos nombres son válidos. ¿Ya? Costofrénico o costodiafragmático. ¿Por qué costofrénico, chicos? Recordemos que por acá va a estar un músculo. ¿Cómo se llama ese músculo? El diafragma. ¿Quién inerva el diafragma? El diafrénico. ¿Ya? Y el ángulo formado entre el diafragma y la pared costal se conoce como ángulo costofrénico. ¿Ya? Ese va a ser un dato que vamos a tomar en cuenta para evaluar nuestra radiografía de tórax. Y aquí tenemos otro ángulo, chicos. Tenemos al corazón y al diafragma. Entonces, ¿cómo se va a llamar ese ángulo? Cardiofrénico. ¿Ya? Lo primero que tenemos que observar en la radiografía de nuestro paciente es si existen esos dos ángulos. ¿Ya? Si existen esos dos ángulos. ¿En el pulmón derecho están presentes? En el pulmón derecho, chicos. Sí. ¿Sí? No se confundan. Derecho, izquierdo. Izquierda. De aquí en adelante a su paciente lo van a ver de frente. ¿Ya? Acostúmbrense a eso. Ahora, miren, chicos. En el pulmón izquierdo, ¿será que está presente el ángulo costodiafragmático o costofrénico? No, hay ausencia. Y lo mismo aquí con el ángulo cardiofrénico. ¿Ya? Ese va a ser un criterio para decir, o para, para referirnos a que nuestro paciente ya tiene un derrame pleural. Además de que observamos una línea parabólica. ¿Pueden observarla? ¿Pueden verla la línea?
que es la línea que separa el lado negro del lado blanco. Lo voy a dibujar acá. Este es el pulmón. Y todo esto está... ¿Dónde está mi otro? Todo esto está... No se observa, ¿no, chicos? Está borrado. Pero aquí observamos una línea bien delimitada. ¿Pueden observarla en la radiografía? ¿No? Es como cuando observan las nubes, ¿no, chicos? Yo veo un perrito ese y nada que ver. Lo mismo, chicos. ¿Ven esa línea parabólica que se observa en la radiografía? Eso se conoce como línea parabólica. ¿Ya? Entonces ya tenemos 3 criterios para evaluar un derrame pleural en una radiografía. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los criterios que vamos a tomar en cuenta? Borramiento. ¿De qué ángulo? Del ángulo contofrénico. Borramiento del ángulo cardiofrénico. ¿Y la presencia de la línea? Parabólica. ¿Ya? Con eso, ustedes ya van a poder diagnosticar un derrame pleural de una manera básica. ¿Ya? Un derrame pleural es una patología muy fácil de diagnosticar en una radiografía. Miren acá. Creo que se observa mejor, ¿no? Sí, ¿no es? Miren, no se observa la silueta cardíaca porque ya fue borrada por el derrame. Yo diría que este es un derrame de grado 3. Parece de grado 3. Grado 2 evolucionando a 3. Van a ver algunos pacientes que totalmente se va a borrar su pulmón. El chico lo van a ver blanco y ahí el pulmón está colapsado. Y la medida que se debe tomar de manera urgente es la toracocentesis. Y llegamos a la toracocentesis. La toracocentesis va a ser la punción quirúrgica de la pared torácica para evacuar por aspiración el líquido que va a estar acumulado ¿dónde? Dentro de la cavidad pleural. ¿Ya? Esto yo he visto que solo lo hacen los especialistas o bueno, los residentes que están rotando por neumología. Es un proceso muy interesante donde vamos a observar diferentes instrumentos como una jeringa heparinizada. ¿Esto para qué? Para evitar que la sangre se coagule. Con obturador vamos a ocupar gasas, campos quirúrgicos, guantes, jeringas y agujas de calibre 21, más 25, 22 y lidocaína al 2%, además de tubos para recolectar muestras. ¿Ya? Normalmente se recolectan 3 tubos de muestra. ¿Ya? 3 tubos de muestra. O pueden ser esos frascos estériles que venden en la farmacia, también ocupan eso. Obtención de la muestra. Primero, ¿qué debemos hacer? No es que yo voy a agarrar y de la nada. ¿No es? No. Primero tengo que conversar con mi paciente. ¿Ya? Normalmente el paciente va a presentar disnea o dificultad respiratoria, va a estar cansado, va a hablar bajo. ¿Y eso por qué? Porque sus pulmones van a estar colapsados prácticamente. ¿Ya? Yo debo explicarle a mi paciente, debo decirle cuál es el procedimiento que voy a realizar, cuál es el beneficio que le va a brindar este procedimiento a mi paciente y así obtener un consentimiento verbal de momento, porque no voy a hacer que firme, ¿no? O en algunos casos sí se hace ya cuando el paciente presenta problemas de coagulación o demás, sí se puede hacer firmar para evitar cualquier tipo de problema posteriores al procedimiento. Yo le explico y él me dice, bueno, está bien doctor, continúe. Posteriormente, ¿quieren que lo hagamos más didáctico? ¿Sí? Necesito un voluntario. ¿Alguien? Si quieren con camisa, no vamos a imaginar que está sin camisa. Igual, solo necesito que se sienten un toco y vamos a explicarle cómo es lo que tiene que hacer la punción lumbar, la punción lumbar, que es la toracocentesis, para que en su momento ustedes la hagan. ¿Ya, chicos? Edición. ¿Dónde podés sentar? Aquí me toca. Supongamos que esta es mi aguja. Contamos. ¿Ya? ¿Puedes poner?
recomendación principal es que nuestro paciente esté inclinado sobre una mesa. Ya en este caso lo vamos a hacer así para que haya más campo. ¿Qué le decimos a nuestro paciente? Lo que queremos es expandir los espacios intercostales. Y la mejor posición para hacer eso es pedirle que cruce los brazos, se lo lleva a los hombros, perdón, las manos a los hombros y se agacha, ¿ya? Y de ese modo vamos a poder lograr que los espacios intercostales, se amplíen. Si quieren pueden apegarse, chicos, para que puedan ver mejor, ¿ya? Supongamos que, otro dato importante, antes de realizar este procedimiento, yo tengo que pedir una prueba de imagen. ¿Cuál es esa prueba? Ya puede ser una tomografía, pero algo más sencillo. Radiografía, ya, si no, yo cómo voy a saber cuál pulmón está afectado. ¿No ves? Yo puedo realizarle la punción acá y si no sale nada, me voy preso. ¿No ves? Y es por eso que uno realiza o se pide la radiografía para tener la certeza y más o menos calcular hasta qué altura llegó el derrame. Otro método es simplemente con la percusión. Ustedes van percutiendo desde la zona de abajo. No me va a hacer explicando. Y cuando escuchen matidez o un sonido más o menos así, no suena así. No, así. ¿Ya? La diferencia del sonido, escuchen. ¿No ven? Esto es sonido mate. Esto indica la presencia de líquido o de alguna masa. Mientras que esto de aquí se llama sonoridad. ¿Ya? Sonoridad. Una vez detectamos, mediante la percusión, la matidez, vamos observando hasta qué zona está la matidez, ¿ya? Puede estar hasta esta zona, sí, puede estar hasta más abajo también, ¿ya? Una vez localizamos dónde terminó la matidez, bajamos y ubicamos ese espacio intercostal. De preferencia, la punción se hace en la línea media escapular, ¿ya? Recordemos que la escápula tiene un vértice, ¿no ves? Un vértice inferior, que ese de ahí nos va a señalar una línea. También podemos hacerlo en la línea axilar posterior, pero yo he visto que la mayoría de los doctores lo hacen en la línea media escapular o escapular media, ¿ya? Supongamos que escuché matidez hasta aquí, ¿ya? Realizamos una marquita, perdón que te haga así, ¿ya? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Será que yo puedo agarrar y punzar así nomás sin hacer algo importante antes? ¿La? Asexia y antisexia, ¿ya? Eso lo podemos hacer con iodopovidona, siempre del centro hacia la periferia, eso lo van a avanzar en cirugía, ¿ya? Y una vez desinfectada la zona, recién puedo proceder a la punción, pero antes de eso debo colocarme guantes, obviamente, guantes estériles, y proceder a la infiltración de la lidocaína al 2%. ¿Esto para qué? Para evitar que el paciente le duela, ¿ya, chicos? Porque ¿quién va a querer que le funcione en la espalda sin anestesia? ¿Ya? Es importante también monitorear los signos vitales de mi paciente. La frecuencia respiratoria, observar que no se descompense, la frecuencia cardíaca, que generalmente lo van a conectar a un aparato electrónico que va a medir la frecuencia cardíaca. Una vez localizado el sitio de la punción, ya infiltramos lidocaína y posteriormente procedemos a la punción, ¿ya? Y van a ver que tras que introducen, van a llegar al espacio pleural y va a empezar a salir líquido, ¿ya? Y va a depender de qué tipo de proceso tiene, si es un trasudado o es un exudado. Si es un exudado, generalmente el líquido va a ser turbio, medio amarillento, pero si es un trasudado va a ser un líquido claro, ¿ya? El líquido pleural es como el agua, ¿ya? Es como el agua. Y eso, chicos, esa es la punción, la toracocentesis, sigo con punción lumbar, ¿ya? Eso lo van a ver más a detalle ya cuando sean residentes de medicina interna y estén rotando por neumología. Lo hacemos un poco más didáctico, tú la pisas, para que en algún momento cuando les toque el examen se acuerden, ¿no? El auxiliar hizo esto primero, hizo esto después. Ya, entonces con eso ya quedó más que explicar el procedimiento de toracocentesis.
Ahora, una vez obtenida la muestra, no es que yo voy a agarrar esa muestra, pues me voy a olvidar, digamos, sino que tengo que pedir análisis. Y eso se va a denominar análisis de líquido pleural. ¿Qué nos dice la diapositiva? Una vez obtenida la muestra, se separa en diferentes tubos para el recuento celular, estudio bioquímico, microbiológico y anatomopatológico. ¿Ya? Es por eso que les dije que se obtenía el líquido en 3 frascos estériles diferentes, ¿no? Uno destinado para estos tipos de estudios. Y esta hojita de acá es la que está en el Hospital San Juan de Dios, ¿ya? Y van a ser los estudios o análisis que ustedes deben solicitar en un líquido pleural. Primero, un análisis citoquímico de líquido pleural, un cultivo más un antibiograma de líquido pleural, ADA más LDH de líquido pleural, que esto principalmente va a ser para medir procesos inflamatorios, citología patológica de líquido pleural, para ver si no existe algún proceso cancerígeno o tumoral, y cultivo de Mycobacterium tuberculosis de líquido pleural. Algo interesante, chicos. Paciente que tiene derrame pleural, sí o sí se le debe realizar una prueba de tuberculosis. O sí que es ADA. ADA es adenosin diamino no sé qué cosa. ¿Ya? Ya, pero ¿esto para qué se utiliza? Para medir o cuantificar cuál va a ser medir o cuantificar mi proceso inflamatorio. ¿Ya? Lo mismo con la LDH. ¿Ya? Solo se ocupa para eso. ¿Ya? Lo que más nos tiene que interesar aquí es el análisis citoquímico, el cultivo, y ese cultivo para esa bacteria especial. ¿Ya? Solicitudes de tejido pleural, muchas veces se hacen biopsias al mismo tiempo de realizar ese procedimiento, es decir, le sacan un pedazo de pleura muchas veces, o en algunas veces un pedazo de pulmón, y posteriormente se manda a un análisis molecular que va a ser el Gene Expert. El Gene Expert es una prueba molecular que detecta y amplifica el genoma o el ADN del Mycobacterium tuberculosis, y al mismo tiempo que nos va a decir si esta bacteria es resistente o no a la rifampicina. Eso lo vamos a ver en tuberculosis. Y por último, control post-toracocentesis y biopsia pleural. ¿Por qué creen que yo debo pedir sí o sí una radiografía de tórax posteriormente a realizar el procedimiento que le hizo a su compañero? Para ver la mejoría. Ya puede ser para ver la mejoría, para ver cuál es la cantidad de líquido que hemos sacado y si hay mejoría. Pero algo más interesante o más importante, chicos. Para ver si se expande. Ya podemos ver la expansión pulmonar. Otra cosa importante, chicos, cuando ustedes realicen una toracocentesis, deben hacerla de manera gradual, ¿ya? Es decir, no deben sacar, por ejemplo, si en la radiografía se ve un derrame pleural grado 3, grado 4, no es que van a vaciar todo el pulmón de una sola, ¿ya? El paciente puede descompensarse, puede presentar un edema pulmonar secundario a este procedimiento, o directamente un proceso hemorrágico, porque el pulmón, recuerden que estaba colapsado, y si se expande de manera brusca, va a producir una lesión, ¿ya? Pero sigamos con la pregunta. ¿Por qué es importante pedir radiografía de tórax? Miren, recordemos que el pulmón está cubierto, este es el pulmón, ¿ya? Hecho pomada, pero ya. El pulmón va a estar recubierto por diferentes membranas, ya dijimos, ¿no? Una que va a estar bien pegada al pulmón, es la pleura visceral, y otra que va a estar pegada a la pared costal, que va a ser la pleura parietal. La punción va a llegar hasta este sitio, chicos, hasta el espacio pleural, que es donde se encuentra el líquido pleural. Pero supongamos que yo no tomé las medidas necesarias o los cuidados necesarios en este caso, y me pasé y perforé el pulmón, ¿ya? Esa puede ser una complicación secundaria a una toracocentesis, la perforación pulmonar. Y es ahí cuando mi paciente ya va a empezar con un proceso de neumotórax. Neumotórax es colapso pulmonar secundario a un proceso traumático, donde el pulmón, ¿saben qué es implosión? Explosión es hacia afuera, ¿no es? E implosión es hacia adentro. El pulmón
va a implosionarse, en otras palabras, ¿ya? Para que puedan entender, va a colapsar, ¿ya? Y eso se conoce como neumotórax. Aquí en el dibujito un poco más bonito, supongamos que yo lesioné el pulmón en esta zona. Por lo tanto, hice un orificio acá y el pulmón va a empezar a achicarse, ¿ya? Y eso lo vamos a observar bien en una radiografía de tórax. ¿Ya? Aquí tenemos la línea paraneumónica o la línea, claro, del neumotórax. Y el pulmón, mire cómo va a quedar, ¿ya? Es como cuando ustedes pinchan un globo, ¿no? O pinchan un globo, lo mismo. Esa puede ser una complicación, ¿ya, chicos? Por eso es importante pedir una radiografía de tórax posterior al procedimiento. Sigamos. La acumulación anormal de líquido puede verse a diferentes factores, como ya dijimos, ¿no? Aumento de las presiones hidrostáticas, al elevarse las presiones capilares de la circulación pulmonar, como en la insuficiencia cardíaca, se producirá un sudado. Disminución de la presión oncótica, lo mismo, o como el síndrome nefrótico o la desnutrición extrema. Aumento de la permeabilidad de la microcirculación pleural. Esto más que todo lo vamos a ver en procesos inflamatorios o en exudados. Y por último, alteración del drenaje linfático. Si se altera el drenaje linfático, se va a acumular el linfa dentro de la cavidad torácica y eso nos va a producir un kilotórax. ¿Ya? Un kilotórax. Neumotórax hace referencia a aire dentro de la cavidad torácica. Kilotórax, líquido linfático. Un piotórax, pus. Un hidrotórax, agua. ¿Ya? Son términos que ustedes van a ir aprendiendo de poco. Y aquí tenemos los famosísimos criterios del aire. Entonces aquí tenemos que obtener una muestra de el líquido pleural y una muestra de plasma. ¿Esto para qué? Para comparar ambos valores y ver si uno se encuentra elevado o disminuido a comparación del otro. ¿Ya? Aquí lo importante que sepan es proteínas, LDH del líquido pleural y del plasma, y la albúmina, que son los tres principales más preguntados. ¿Ya? Si se sabe todo, mucho mejor. ¿Cómo va a estar el líquido, el LDH del líquido pleural en un trasudado? La comparación. Va a estar menor a 0,6. Esto se lo va a reportar el laboratorio. Y es importante que ustedes sepan los valores para interpretar. ¿Cómo van a estar las proteínas en un trasudado? ¿Cómo dijimos que estaban las proteínas? Baja. Bajas. Esto por el aumento de la permeabilidad y la salida del contenido. ¿Cómo va a estar la albúmina del líquido y la albúmina del plasma? Va a estar mayor a 12 gramos sobre litros. Y eso, chicos. Ya lo demás se lo aprendo. ¿Ya? Eso es lo que yo quiero ver. ¿Cómo está el LDH en el líquido del plasma en un trasudado? Menor a 0,6 y en un exudado mayor a 0,6. ¿Cómo están las proteínas en un trasudado? Menor a 0,5 y en un exudado mayor a 0,5. Y por último la albúmina. La albúmina va a estar disminuida en un exudado y aumentada en un exudado. Con eso ya se sacan sobre cuánto su parcial. 15 sobre 15. ¿Ya? La presencia de uno solo de estos criterios es suficiente para definir un exudado. Es por eso que les mencioné esos tres que son los más principales, pero basta con uno, que en este caso yo me iría más por las proteínas. ¿Ya? Pero en el examen ustedes obviamente deben poner unos 3 mínimos. ¿Ya? Esto para la comparación. He visto que en algunos años la doctora ponía el cuadro completo lleno. Eso hizo mi año, lleno. Ni modo. Ya, por eso es importante saber todo. Pero de preferencia para la vida les va a servir esos tres. ¿Ya? El LDH, las proteínas y la albúmina. Una vez obtenida la muestra, ya lo mandamos a un análisis. ¿Y qué es lo que va a hacer el análisis? Primero va a ser un examen físico, donde van a observar el volumen, cuánto es la cantidad de líquido obtenida, el color, el aspecto, si es turbio, si es claro, si es denso,
si no hay presencia de coágulos y la densidad que ya mencionaba anteriormente. ¿Ya? En el examen químico van a evaluar el pH, la glucosa, las proteínas, la albúmina, amilasa, colesterol y la reacción derivada. pH normal es de 7,64, puede estar disminuido en un derrame paraneumónico, como también puede estar disminuido pH menor a 7,0 es indicación para drenaje del tóraco. Esto no lo pregunto, chicos. No compliquemos la vida. Hay cosas que ustedes tienen que saber muy bien y otras cosas que tienen que saber también, pero las preferencias. ¿Ya? Y en el análisis citológico vamos a ver el recuento de los leucocitos. ¿Ya? En el trasudado, ¿cómo creen que van a estar los leucocitos? Es un proceso metabólico, no hay presencia de ningún agente externo. ¿Cómo creen que van a estar los leucocitos? Pues van a estar bajos, disminuidos. ¿Ahí cuánto dice? Inferior a 1000 leucocitos. Pero en un proceso de exudado que ya está relacionado con infección, ¿cómo van a estar los linfocitos? O los leucocitos, perdón. Elevados. ¿Ya? Eso. Análisis bacteriológico, se realizan las diferentes tinciones, que va a ser la tinción de Gram, la tinción de Zell-Nielsen y su posterior cultivo, ¿ya? Que va a ser para aerobios y para anaerobios. Según exista sospecha clínica, se realizan cultivos de micobacterias y hongos, pero esto es sí o sí, chicos, porque ya les dije, ¿no? Paciente que tiene derrame pleural, sí o sí hay que pedirle prueba de tuberculosis. Imagínense una parejita, ¿ya? Derrame pleural agarrado de la mano con la tuberculosis, ¿ya? Siempre van a estar así. Y ya en el caso de que se descarte tuberculosis, debemos ir a otros tipos de otro tipo de causa, que ya van a ser, puede ser un tumor, puede ser algún proceso nefrótico, nefrítico, un síndrome nefrótico, nefrítico, o un proceso, una patología cardíaca. Y nos vamos a los casos clínicos, que es lo que les gusta. ¿Tienen alguna duda del tema? ¿No? Clarísimo. ¿Tienen alguna duda o es que no entendieron nada? Es un tema un poco complicado, ¿no? Sí, ¿cómo tiene que salir el líquido pleural? O sea, ¿qué color? ¿Cómo la consistencia? Como te dije, el líquido tiene que ser incoloro, tiene que ser como el agua, ¿ya? Ese es un líquido sano. ¿Ya? Muchas gracias. Muchas gracias. Cuando vemos líquido turbio, lo vamos a relacionar con procesos infecciosos, inflamatorios. Cuando vemos líquidos muy claros, o algunos procesos virales, pero más que todo lo vamos a ver con líquidos turbios, ¿ya? Yo vi una vez que a un paciente le sacaron un líquido medio negro de la cavidad pleural, pero eso era ya que el paciente tenía hemorragia interna y se mezcló la sangre con el líquido, se volvió ese color, ¿ya? Y otro paciente que le sacaron un líquido bien turbio, ya por ende es un exudado, ¿ya? Justo hoy clase de fisiología y el doctor le había dicho en un drenaje de líquido pleural ¿Ya? que hay que poner la aguja, por así decirlo, encima de la pastilla y no debajo del paquete. Me olvidé eso, ¿ya? Ustedes deben tener la anatomía más reciente que yo, aunque siempre es bueno actualizarse. ¿Por dónde pasa el paquete vasculonervioso cuando hablamos de las costillas? Por el borde inferior, ¿ya? Y la función sí o sí se debe realizar por el borde superior de la costilla, ¿ya? Imagínense, esta es mi costilla, tiene la pizarra por primera vez. Esta es la costilla, por el borde inferior van a pasar mi paquete vasculonervioso, que va a ser compuesto por vena, arteria y nervio, ¿ya? Ese paquete vasculonervioso. Y aquí tenemos la otra costilla más arriba. Y lo mismo, ¿ya? Paquete vasculonervioso. Es por eso que una vez ubicada, ¿cuál va a ser el sitio donde ya terminó la matidez, no chicos? Que es la presencia de líquido. Tenemos que ubicar el borde superior de mi costilla, ¿ya? Y realizar la función en esta zona. ¿Qué pasa si realizo la función en esta zona con el borde inferior? Va a perder la sensibilidad.
puede perder la sensibilidad y al mismo tiempo podemos romper los vasos. Puede haber una hemorragia. Y nadie quiere eso, ¿no es? Otro dato importante. Gracias por recordarme. ¿Ya? ¿Tienen alguna otra duda? ¿No? Vamos a los casos clínicos. Quisiera ir a dormir, pero tengo clase hasta las 11. Ya, caso clínico número 1. Paciente masculino de 70 años con antecedentes de insuficiencia cardíaca. Presenta disnea progresiva. Se realiza la función lumbar. Sigo con esta cosa. Se realiza la función pleural y en el laboratorio se observa lo siguiente. El aspecto va a ser claro. Las proteínas van a estar disminuidas. La LDH va a estar disminuida. El recuento celular va a estar bajo y la tinción de Gram salió negativa. ¿Ya? Es un transudado. ¿Por qué es un transudado, chicos? A ver, quiero que me digan todos los datos que obtuvieron de ese caso clínico y me los comenten y me digan por qué. Las proteínas están bajas. Ya, las proteínas están bajas. ¿Qué más? ¿Cómo? El aspecto está claro. LDH bajo. Tiene insuficiencia cardíaca. Tiene antecedente de insuficiencia cardíaca. ¿Y cuál es el porcentaje? 75. 75%. ¿Ya? El 75% de los procesos con insuficiencia cardíaca nos pueden llevar a un transudado. ¿Ya? El origen del derrame es infeccioso o sistémico. Sistémico. Bien, chicos, ya. Esos son mis alumnos. Bien. Una vez traigan el examen. Tráeme la Una vez antibiótica. no abriga. Ya, caso clínico número 2. Paciente femenina de 45 años con fiebre, dolor torácico. Se le realiza la punción pleural y en el laboratorio se observa aspecto turbio, las proteínas van a estar elevadas, LDH elevada, recuento celular elevado, la tinción de Gram es positiva y en el cultivo se desarrollaron colonias, o es positivo el cultivo. El líquido corresponde a exudado. La conducta correcta es tratamiento antibiótico. ¿Ya? ¿Cuáles son los datos que nos interesaron en este caso clínico? Primero, las proteínas. ¿Cómo están las proteínas? Elevada. Están elevadas. ¿Cómo está el recuento celular? Elevado. Elevado. Pero lo que nos interesa también es el aspecto. Turbio. ¿Ya? Turbio. Y ya cantó la respuesta con la tinción de Gram y el cultivo, que salieron positivos ambos, ¿no? Eso nos indica un proceso infeccioso. ¿Ya? Y ya tenían que llenar este cuadrito que me olvidé de taparlo. Esa es la respuesta. Ni modo. ¿Hicieron eso? Miren, la muestra va a ser líquido pleural. ¿Cómo va a ser el color? Turbio. El volumen, supongamos que se obtuvo unos 100 ml. El pH va a ser de 7. En el examen citológico de recuento celular, mayor a cuánto encontrábamos las células en un exudado, mayor a 1000, ¿no ven? Mayor a 1000. Y en este caso, ¿cuánto tiene? 15.000. ¿Cuál va a ser el predominio celular? Polimorfonucleares con 90%. En el examen químico, las proteínas están en 4,8. ¿Y mayor a cuánto era un exudado? Están elevadas, la LDH está elevada y la glucosa va a estar disminuida. ¿Ya? La glucosa está disminuida. ¿Qué datos de laboratorio permite diferenciar el exudado de un transudado en estos casos? Proteínas, LDH y el recuento celular, es decir, todas. No tapes. ¿Respondieron así? ¿Sí? ¿Cuál les respondió diferente? Ya, un transudado se produce principalmente por alteración hemodinámica. Cuando hablamos de alteración hemodinámica hablamos de un desequilibrio en estas fuerzas ya mencionadas, ¿no? Las fuerzas de Starling. ¿Cuál parámetro se eleva en los exudados? Proteínas,
Los criterios de Lai se aplican a líquido pleural principalmente. Un gran positivo en líquido pleural indica infección, o será que microbiota ahí. ¿Sí? Bien, mal. No es microbiota. ¿Cómo va a ser microbiota? ¿Ya? Un líquido claro con proteína baja corresponde a un Trasudado. trasudado. Yo creo que con este repaso ya quedó más que claro, ¿no, chicos? Sí. ¿Sí? Perfecto. Reflexión final. El análisis de los líquidos de expulsión permite al estudiante comprender que el laboratorio no funciona aislado, sino integrado en la clínica. Diferenciar un exudado de un trasudado es una habilidad básica que evita errores diagnósticos y terapéuticos. Imagínense que yo un trasudado trate con antibióticos, pues no va a haber ninguna respuesta positiva, ¿no? Ya. Pero que aprendí ahora. Esto estaba en su... Supongamos pues, que tiene una neumonía, digamos. Función de Graf. Coco Graf positivo. Germen aislado, esto es coco neumonía. No estaba eso en mi archivo que me pasó la doctora. Ajá, es que hay un cuadro que me faltó una parte, ¿no? Donde dice examen bacteriológico, tinción de Graf. ¿Qué observamos en la tinción de Graf? Un ejemplo. Digamos que mi paciente tiene neumonía, porque el aspecto estudio es no exudado. ¿Ya? Cocos Gram positivos y el germen aislado es Streptococcus pneumoniae, que es un ejemplo. Ok. ¿Tienen alguna otra duda? ¿No? Me firmaron mis listas.